Vamos a platicar de cómo hacer una composta de buena calidad. Primero que nada, tenemos que tomar en cuenta los materiales que vamos a tener en la zona donde vamos a compostear. Materiales que no tengamos que acarrear desde muy lejos porque si no nos va a salir una composta excesivamente cara. En la región contamos con algunos materiales como estiércol, acerrín, pacas de rastrojo y pacas de hierba verde o de avena verde. Otra de las cosas que debemos de tomar en cuenta es que debemos de tener un terreno con una buena pendiente. Debemos de tener una pendiente entre el 3 y el 5% para evitar encharcamientos, ya que estos, si se presentan, nos ocasionarían que la composta empezara a convertirse en anaeróbica y a tener pudriciones. Otro punto que debemos de tomar muy en cuenta es que no debemos de contaminar el agua de los pozos. Entonces, el sitio donde vamos a compostear debe de estar retirado de un pozo. Pero el agua con la que vamos a compostear debe de ser un agua que no tenga cloro, que tenga agua, que sea agua de muy buena calidad. Pero repito, que no estemos composteando cerca de donde está el pozo profundo porque podemos tener el riesgo de contaminarlo. Existen muchas recetas para realizar una composta. Voy a hablar de las recetas, cómo podemos hacer una composta con los materiales que tenemos en nuestra región. Uno de ellos principalmente es el estiércol. El estiércol debe de ser estiércol fresco, que no sea un estiércol muy viejo porque se va a alterar mucho la relación carbono-nitrógeno. Otro compuesto que debemos de tener es el acerrín. El acerrín es un estructurante que nos va a permitir que haya una buena cantidad de oxígeno. Junto con el acerrín vienen pedazos de tabla. En esos pedazos de tabla nos va a ayudar para lo mismo, para tener más oxigenación y para que en un futuro tengamos ahí una buena cantidad de hongos. De los materiales que contienen carbono, aparte del acerrín, en nuestra región tenemos en abundancia rastrojos de maíz, paja de sorgo, paja de avena, y este es un buen material para hacer la composta. Si nosotros queremos ser un poquito más específicos, podemos utilizar también hierbas verdes como avena verde o algún otro tipo de hierba verde para tener una buena cantidad de bacterias. Hay que recordar que todo esto debe llevar una relación carbono-nitrógeno que es difícil de calcular, pero si nos ponemos y buscamos en internet, como en el sitio de la Universidad de Cornell, en el estado de Nueva York, vamos a encontrar que ahí tienen ellos un software para calcular la relación carbono-nitrógeno. También hay algunos otros lugares donde venden ese software para calcular la relación carbono-nitrógeno que deben de guardar los materiales que estamos utilizando para la elaboración de la composta. La maquinaria que debemos de utilizar para la elaboración de la composta, debemos de tener un tractor de por lo menos 85 caballos de fuerza y de preferencia que venga equipado con doble tracción. Asimismo, este tractor en la transmisión debe venir equipado con creeper. El creeper es una serie de engranes que hace que baje la velocidad de una manera dramática para que cuando vaya a mover el volteador lo haga de una manera sumamente lenta y pueda haber una buena incorporación de los materiales. El tractor debe estar también equipado con un cargador frontal, que es indispensable para la combinación de los materiales que vamos a estar utilizando para la realización de la composta. Vamos a hablar un poco de la máquina que realmente hace el proceso para la composta. Este es un volteador de materiales y que consta de un cilindro que tiene unas paletas que van moviendo los materiales hacia el centro de la pila. Esta máquina tiene la base, mide 3 metros y de altura 1,50. Puede ser más ancha o poco más alta, pero con estas medidas son las ideales
para poder desarrollar los microorganismos que van a estar aquí en la composta. Un poco más alto sería más complicado. También esta máquina cuenta con un manifold para que le entre agua, eh, para poder enfriar la composta cuando ésta se eleve a altas temperaturas. Si no tiene agua, va a ser muy difícil que podamos hacer este proceso de enfriamiento de la composta. También esta máquina cuenta con un gato para retraer la máquina a una posición en la que pueda ser transportada fácilmente. Aquí pueden ustedes apreciar la posición vertical en que queda la máquina y de aquí podemos mover la máquina para el lugar que sea indispensable. En estas cajas las encontramos llenos de contrapeso. Puede ser cemento, puede ser pedazos de metal, de acero. Si no existiera este contrapeso, pues simple y sencillamente el resto de la máquina se volteaba. Las revoluciones que debe de tener la máquina composteadora no deben de exceder las 200 revoluciones por minuto. Entonces debe de trabajar entre 100 y 200 revoluciones por minuto. Eso es lo permitido para que pueda haber una buena mezcla de los materiales que se están composteando. Una vez que tenemos formada la pila con los materiales para realizar la composta, esta va a sufrir una transformación debido a los microorganismos. Agregamos agua y empezamos a voltear con el volteador de composta y nos vamos a dar cuenta que la temperatura se eleva rápidamente si es que pusimos los materiales adecuados en la relación carbono-nitrógeno. La temperatura se va a elevar por la acción de los microorganismos y debemos de voltear la composta cuando la temperatura llegue a los 130 grados. Al inicio debemos de dejar que la pila dure 2 o 3 días con esas temperaturas elevadas para destruir los patógenos y para evitar la germinación de las semillas de malas hierbas. Entonces es muy importante el monitoreo de la temperatura. Si no lo hacemos, creo que vamos al fracaso. Para monitorearlo necesitamos un termómetro especial que tenga una bayoneta larga y que tenga donde estemos leyendo la temperatura. Aquí podemos mostrar el largo de la bayoneta del termómetro. Otra de las cosas que debemos de monitorear es la humedad. La humedad debe estar entre un 50 y un 60%. Lo podemos hacer de dos maneras, manual, como se está explicando aquí. Aquí vemos cómo va a quedar la mano de la persona que está haciendo la prueba y aquí vemos que todavía esto tiene algo de humedad. Esto indica que para la siguiente vez que se mueva la composta no se debe agregar agua porque tendríamos un exceso de humedad. La otra manera es llevar una muestra al laboratorio para que nos estén indicando el porcentaje de humedad. O bien meterlo nosotros a la estufa o a un horno de microondas, pesar y sacar la diferencia de peso húmedo con peso seco y podemos calcular el contenido o el porcentaje de humedad. Y repito, es importante que ésta se conserve entre un 50 y un 60%. Durante el proceso de la composta, también debemos de monitorear la cantidad de dióxido de carbono que tiene la pila. Al inicio de la operación, el valor va a ser muy alto y va a andar entre 14 y 16 de dióxido de carbono. Cuando ésta llega a un valor de 4, quiere decir que nosotros debemos de iniciar el reposo de la pila y se debe de mantener cuando la pila está en reposo en un 3%
de dióxido de carbono. Si esto excede, quiere decir que los microorganismos siguieron trabajando y la composta no está en reposo. Entonces tenemos que seguir volteando hasta que inicie el reposo nuevamente. Aquí apreciamos cómo está trabajando el volteador. Como habíamos mencionado, esta pila estaba arriba de 130 grados Fahrenheit, era tiempo de voltearla y aquí podemos apreciar cómo va desprendiendo el calor que han generado los microorganismos. Este volteo, este movimiento es indispensable porque se puede ocasionar temperaturas arriba de los 160 grados Fahrenheit. Cuando se llega a eso y no volteamos la pila, entonces no vamos a producir composta, vamos a producir cenizas. Es importante nuevamente recalcar el objetivo de esta maquinaria volteadora de composta. Si no estamos atentos en el monitoreo, entonces vamos a producir, en lugar de una buena composta, vamos a producir una buena cantidad de cenizas. Como habíamos mencionado anteriormente, este equipo cuenta con un manifold para agregar agua. Aquí vemos el agua es necesaria para bajar la temperatura cuando la pila está seca, como habíamos mencionado, abajo de 50% de humedad. Entonces, al agregar agua, vamos a tener una reducción en la temperatura. Ese es el objetivo de que se agregue agua a la pila de la composta y que sea integrado el proceso junto con el volteo de los materiales. Una vez que se ha terminado el proceso en el que se elevaron las temperaturas en la pila de la composta o proceso termofílico, se deja de mover la composta y se debe dejar reposar por lo menos 2 a 3 meses para que esta pila se reinocule nuevamente de bacterias
y hongos. Aquí podemos apreciar la gran cantidad de hongos que se han formado en esta pila que ya tiene 3 meses de reposo. También para determinar si hemos hecho una buena composta, la podemos mandar a analizar al laboratorio, en este caso el laboratorio del CIAD en la ciudad de Cuauhtémoc nos hace un análisis muy confiable, pero si no tenemos oportunidad de enviar a un laboratorio la composta, nosotros la podemos analizar con el olfato. Esta composta debe de oler a tierra. Es un olor característico que le proporciona los actinomicetos. Si la composta no huele a eso, si la composta huele a vinagre, huele a huevo podrido, huele a azufre o huele a vómito, quiere decir que hicimos las cosas mal. Entonces, esa composta se hizo de manera anaeróbica y no va a ser buena para las plantas por los metabolitos que desarrollaron las bacterias anaeróbicas. Entonces la debemos de tirar en otra parte, pero no donde haya plantas cultivadas. Esa es la importancia de realizar una buena composta, de tener un buen equipo, de seguir con todas las instrucciones que habíamos mencionado, como el monitoreo de la humedad, de la temperatura y del dióxido de carbono. Si no contamos con todo ese equipo, pues es mejor que no nos pongamos a hacer composta, porque vamos a hacer una composta anaeróbica que en lugar de resultarnos en un beneficio, nos va a perjudicar las plantas donde lo apliquemos. Ahora vamos a hablar de la elaboración del té de composta y de la máquina que se utiliza para elaborar el té de composta. Habíamos estado platicando de la elaboración de la composta y uno de sus usos es precisamente elaborar té de composta. Ponemos la composta en un filtro elaborado para este fin. En este filtro, dentro de la máquina, se va a extraer los microorganismos que contiene la composta. Los microorganismos que contiene la composta son hongos, bacterias, protozoarios y nemátodos. Todo esto se hace con un procedimiento aeróbico. El procedimiento aeróbico consiste en poner a funcionar una máquina que tiene un Venturi o alguna otra herramienta que genere oxígeno dentro de un tanque que es donde van a estar los microorganismos. Si no ponemos suficiente oxígeno, vamos a tener un té de composta anaeróbico. Y en este caso vamos a hablar de un té de composta aeróbico. Esta máquina consiste, como habíamos dicho, en una canasta o filtro, que es donde vamos a extraer los microorganismos. Consiste en una bomba recirculadora que debe de tener para un tanque de 1000 litros, por lo menos una bomba que tenga 200 litros por minuto de flujo. Además de esa bomba que va a hacer recircular los materiales que tenemos dentro del tanque, está equipado con un Venturi, que es el que inyecta el oxígeno de la parte de afuera y lo va a meter al tanque, y eso nos va a dar el oxígeno que debemos de tener en la máquina del té de composta. Esta cantidad de oxígeno debe de ser por lo menos entre 5 y 6 partes por millón para que haya un buen desarrollo de microorganismos aeróbicos y no vayamos a tener un proceso anaeróbico. Una vez que extraemos los microorganismos de la composta, estos van a estar en el líquido, en el agua que tiene el tanque. Ahí debemos de agregar nutrientes para estos microorganismos y que se reproduzcan rápidamente. Dependiendo de la temperatura, por ejemplo en verano, la temperatura del agua va a ser ideal
para el desarrollo de los microorganismos. Y vamos a tener un té de composta rápidamente, puede ser entre 16 y 24 horas. Y para tener una mayor cantidad de esos microorganismos, debemos de agregar alimento. En este caso les estoy mostrando los TX1, 2, 3 y 4 y la melaza, que son fuente de nutrientes para estos microorganismos. Estos nutrientes son saponinas, algas marinas, harinas, ácidos húmicos, melaza, y también se puede adicionar algún inoculante en especial, que pueden ser hongos o bacterias. Aquí podemos apreciar la inyección del oxígeno que está haciendo el Venturi. Ustedes pueden ver el burbujeo. Esa es la cantidad de oxígeno que está metiendo el Venturi al tanque de la máquina del té de composta. Y en esta manguera que estamos viendo encima del filtro es la recirculación del agua, que debe estar un poquito más fuerte para estar extrayendo los microorganismos de la composta. Ese es más o menos el flujo que debe de tener el retorno, donde va a estar lavando la canasta donde está la composta, y eso va a hacer que se estén extrayendo los microorganismos de la máquina del té de composta. Bueno, aquí tenemos ya, finalmente agregamos los materiales que son necesarios para el desarrollo de los microorganismos, y esta es la apariencia que tenemos al final, ya integrada la comida y la recirculación y el burbujeo. Esto es lo que vamos a estar viendo durante el proceso. Al igual que en la composta, debemos de afinar nuestro olfato, y cuando detectemos que haya malos olores, es que algo sucedió y no hubo suficiente oxígeno y estamos o podemos tener microorganismos anaeróbicos. El olfato va a ser nuestro laboratorio. Para que no tengamos problemas, pues simple y sencillamente debemos de estar muy preocupados porque no se vaya la luz durante el proceso, o porque esté funcionando bien el Venturi, o que esté funcionando bien la bomba recirculadora. Como ustedes ven, esto es un aparato sumamente sencillo, pero también debemos de tener cuidados especiales para que esto funcione bien. Y finalmente les comentaré que este tipo de máquinas ustedes los pueden adquirir en remolques y molinos Estrella Blanca, en Industrias Agrícolas Olfer, ubicadas en el kilómetro 17 de la carretera Cuauhtémoc a Álvaro Obregón. Y también pueden adquirir los insumos necesarios para la elaboración del té en Innovac Biológicos, en el Boulevard Fernando Baeza, en la Plaza Siglo XXI, en el local 9, aquí en Cuauhtémoc, Chihuahua.